Ya estamos. Bueno, pues gracias por venir, bienvenidas. Bea, Belén, Marta, Susana, Rocío, Maggie, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar esta reunión que se me ha ocurrido hacer porque, bueno, cuando vamos a enfrentarnos a algo como hacer una formación de yoga que es de 200 horas, que es bastante intensa y que quizá muchas personas no saben que se van a encontrar, pues siempre surgen muchas dudas y suele haber mucha gente que empieza a plantearse esto como mucho tiempo atrás hasta que luego por fin se deciden, ¿no? De hacer y lanzarse a dar el paso y normalmente suele ser casi siempre por lo mismo, ¿no? Porque cuando empiezas a interesarte por la práctica de yoga, normalmente no eres ya igual tan joven y con tanto tiempo libre, sino que precisamente tu vida se va complicando y entonces te va surgiendo esa necesidad de mirar hacia adentro, de trabajar en ti, no solo la parte práctica, que también por supuesto, pero la parte más emocional, mental, meditación y demás surge cuando tenemos un poco más de madurez, ¿no? Entonces, por lo tanto, más complicaciones, más difícil encajar y entonces muchas veces más autoexigencia normalmente cuando tenemos más edad y entonces siempre buscamos como el momento perfecto, ¿no? Y es bastante complicado de encontrarlo, pues para sacarle partido es normal, ¿no? Y entonces ahí es uno de los primeros bloqueos, ¿no? De eh, soy madre o me quiero quedar embarazada o tengo un trabajo muy demandante o no tengo tiempo ni para mí misma ni para dedicarme a X cosas, y entonces como ahora voy a sacar tiempo para esto, o si me voy a dedicar mucho tiempo a hacer trabajos o a estudiar y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una de los primeros dudas o bloqueos que puede surgir. No sé si queréis empezar preguntándome cualquier duda que tengáis. Yo tengo varias dudas también que me han preguntado por mail, gente que no podía asistir ahora en directo, pero si queréis podemos empezar por las vuestras. O sea, casi siempre son dudas en común, así que está bien poderlas resolver así en grupo. Bueno, os presento primero a Bea, que lo he dicho antes de empezar a grabar, que ella es una de las profesoras de la formación. Es una de las profes de filosofía y nada, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí nos contará ella un poco también su parte. Pero bueno, quiero empezar, si tenéis alguna pregunta así en concreto que la podamos resolver ahora. Así que quitaros el micro y adelante, quien tenga alguna duda. Bueno, Sé que al ¿qué principio tal? Voy cuesta a un poco, romper pero un poco el venga, hielo. bien, genial. Buenas. Perdón que no conecte la cámara, es que estoy en la off y bueno, por ahí No pasan pasa nada. compañeros y tal. ¿Qué tal? Me Vale. presento, soy Maggie, ya estoy inscrita en el curso, así que súper contenta y con mucha ilusión de empezar. Ujú. Qué Y bien. bueno, mi pregunta es un poco, yo la verdad es que hace muchos años que dejé de practicar yoga por cosas de la vida. Yo soy de Argentina, me vine a vivir a España hace 6 años Ujú. y bueno, estos últimos años han sido un poco caóticos. Mudanza, cruzar el Atlántico, separación, así que hace como un año he vuelto a la práctica del yoga y bueno, un poco que me estoy inscribiendo más como una evolución personal, ¿no? De volver a conectar con algo que siempre me había gustado y que me hace muy bien. Y bueno, tengo un poco de miedos en relación a eso porque estoy como en un nivel muy principiante ahora mismo, entonces Mm. mis dudas son en relación a eso, si me voy a poder acoplar un poco igualmente a las clases y Vale, tal. vale, Gracias. genial.
Bueno, gracias por tu pregunta, que es bastante habitual. Em, bueno, esto es una formación integral en realidad, ¿no? Porque vemos muchísimos aspectos de todo, tanto de la parte de práctica como la filosofía, anatomía, como en la parte práctica también vemos bastante variedad, a pesar de que la formación está enfocada en el viñasa, que el viñasa son clases fluidas en las que vas combinando el movimiento con la respiración. También vemos otros tipos de prácticas como, por ejemplo, prácticas de yin yoga, prácticas restaurativas. Hay un módulo completo dedicado a ello. Hay 10 módulos en total en la formación. Hay uno entero de eso porque creo que es muy importante aprender a compensar la práctica como más dinámica. Yo, como soy la que imparto la parte de práctica y la parte de pedagogía, y mi práctica está sobre todo enfocada en el Ashtanga Yoga, que es un estilo de yoga bastante dinámico, pues la enfoco más por ese lado, pero yo a lo largo del tiempo me dio la vena, no suele pasar cuando eres más joven que te apetece una práctica como más dinámica, posturas más a sudar y todo eso, ¿no? Luego empiezas a lesionarte y te das cuenta que lo que se trata de la práctica de yoga es precisamente lo contrario, ¿no? Y de que el yoga se adapte a ti, no tú al yoga. Entonces empiezas a recular y hacer otro tipo de prácticas más suaves o a compensarlas. De lo que se trata es aprender a entender tu cuerpo, a compensarlo y a practicar lo que tú sientas que necesitas. O sea, para cada persona va a ser diferente. Pero yo estoy más focalizada en eso. También he hecho formaciones de Rocket Yoga, pero también he hecho de yoga para niños, de Yin Yoga. El Yin Yoga, por ejemplo, es una práctica mucho más suave, restaurativa, que trabaja más a nivel profundo, a nivel de la fascia, a nivel de los tejidos conectivos, del sistema nervioso, y ahí vamos a contar con una profesora especialista en eso que os va a dar todo ese tema y a todo el mundo le apasiona. La gente que no lo conoce de repente es como un mundo aparte. Y luego, aunque mis prácticas normalmente son dinámicas, em, yo voy a dar opciones, pero claro, no voy a poder dar opciones para toda la gente que esté haciendo la práctica, a lo mejor. Entonces, si tú sientes que es una práctica demasiado avanzada, que necesitas algo más suave, siempre lo que hago es adaptar las clases. ¿Y cómo lo hago? Pues, por ejemplo, viene una persona que a lo mejor es más mayor, una señora de 60 y pico años, por ejemplo, que ocurre siempre, vamos. He descubierto el yoga a esta edad, me encanta, pero claro, ahora cómo hago esta práctica tan dinámica, si nunca he hecho yoga, pues es más difícil. Entonces, yo le paso un listado de clases grabadas y le digo, tú haces estas clases en vez de estas otras y ya está. La meditación la hacemos todas juntas porque la práctica vais a ver que es una práctica muy larga, son 2 horas. Normalmente una clase de yoga no es tanto tiempo, es 1 hora y cuarto o idealmente 1 hora y media, pero yo aprovecho que estamos haciendo la formación para hacerlo más grande, más largo, para meter la parte de meditación que me parece muy importante empezar a introducirla si no la tenéis en vuestra práctica, pero la meditación es como media hora, es bastante tiempo y luego ya 1 hora y media de práctica. Entonces lo que hago es, bueno, tú si quieres haz la meditación y luego haces esta práctica en vez de la que os voy a hacer yo con vosotros. Entonces, eso por un lado. Luego, por ejemplo, también hay personas que están embarazadas, siempre tenemos 3 o 4 en cada grupo, siempre que se quedan por el camino, entonces no hay problema, también se puede adaptar la práctica. Luego también personas que a lo mejor me dicen, oye, yo quiero profundizar más en, por ejemplo, me pasó una vez en el Rocket Yoga, pues yo te puedo dar herramientas para que conozcas mejor las secuencias de Rocket Yoga, porque yo estoy formada en Rocket, te da muchas clases de Rocket, entonces te puedo también ahí, ¿no? Poder orientar, pero lo que se trata es que en esta formación lo importante no va a ser tu práctica, porque de hecho hay mucha gente que dice que tiene práctica de hace muchos años y luego no saben hacer, por ejemplo, un saludo al sol, y eso pasa muchísimo. Entonces, la idea es que tú aprendas a hacer una práctica adaptada a ti, que la puedas continuar a lo largo del tiempo, que tengas esos recursos suficientes para poder hacerlo y, por supuesto, si quieres también enseñar, porque va a haber muchísimo contenido también para aplicarlo, para enseñar también, ¿no? Pero
Luego eso hay mucha gente que de hecho dice que no van a ser profes nunca y tal, y de repente unos meses después han montado su centro de yoga, han cambiado de vida. Aquí me pasa bastante también, yo la primera que me pasó, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si te sirve de ejemplo, cuando yo hice mi primera formación de yoga, yo llevaba muy poquito tiempo practicando, pero por ejemplo, yo soy una persona que necesito, o sea, cuando daba las clases de yoga me encantaban, pero no entendía nada. Había un montón de palabras, de cosas que explicaba un profesor que yo decía, ¿pero esto qué es? Que si los bandas, que si la respiración ujjayi, que si de repente iba a una clase de yoga y no tenía nada que ver con otra. Y digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Entonces yo necesitaba entender desde el principio qué era todo eso que me interesaba tanto. ¿Cómo voy a estar yendo a meses y meses a una clase de algo que no sé lo que estoy haciendo? Entonces yo sí que lo necesitaba entender, y también la parte de la filosofía, que parece como algo como tan abstracto, pero que luego es súper práctico, a pesar de ser muy antiguo, pero es muy, muy práctico. Entonces también eso yo necesitaba entenderlo. Entonces también, ¿por qué no lo puedes hacer así, ¿no? Incluso luego también hay gente que es profe de yoga y a lo mejor siente que necesita más recursos, que a lo mejor la formación que hizo se le quedó corta y también la hacen. Entonces, puede, puede ser. O sea, me he enrollado mucho, perdona, contestándote, pero No, así, me queda clarísimo, muchas gracias. ¿vale? Así me quito como varias preguntas, porque también de los tipos de yoga, de cómo son las prácticas y todo eso, pues ya he aprovechado y lo he puesto todo ahí también junto. Vale, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Hola Lucía, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Todo bien, No pone gracias. tu nombre. ¿Cómo te llamas? Belén, Belén, ¿qué tal? todo bien, gracias. Quería hacer una pregunta con respecto al retiro. ¿El Ujú. retiro es fundamental hacerlo? Porque Mira, ahora sí, no sé si voy a estar acá en esa temporada o si me voy, o sea, si me voy de España. vale. Vale, voy a aprovechar tu pregunta para unirla con cuál es el formato que vamos a hacer, que va a empezar ahora en esta formación, porque esa también es otra de las preguntas más habituales y más frecuentes. Entonces, la formación que va a empezar ahora el 1 de febrero se hace solo esta convocatoria una vez al año, y es la única vez que termina en un retiro, porque luego sí que hay otras convocatorias que son 100% online, ¿vale? Entonces, lo que consiste es que son 6 fines de semana, los primeros 6 fines de semana de cada mes, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, sábado y domingo. El horario es intensivo, es desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con alguna pausa, por supuesto, pero es sábado y domingo. Las clases, si tú no puedes venir, las clases son presenciales, puede ser presencial si puedes venir, por ejemplo, yo las doy en Marbella porque ahora vivo aquí. Entonces, la parte práctica y la parte de pedagogía se pueden hacer de forma presencial en Marbella, que es ideal si estás cerca, pues si puedes acercarte o venirte en algún momento, genial. Y la parte de filosofía y de anatomía se hacen por Zoom en directo. Por supuesto, la parte práctica y de pedagogía también la puedes hacer por Zoom en directo, o las personas que no pueden asistir un día o alguna hora determinada en esas fechas concretas de esos 6 fines de semana, puedes ver las clases en diferido. Después, en un rato, voy a enseñaros la pantalla de lo que os saldría si estuvieseis ya metidos en la formación, para que veáis un poco cómo sale todo, cómo están los vídeos estructurados y todo, porque creo que es como importante ver qué te vas a encontrar. ¿Vale? Entonces, la formación se divide en 10 módulos. Los 6 primeros son esos 6 primeros fines de semana, y los otros 4, que ahí ya voy a tu pregunta, son en el retiro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta formación, esta convocatoria, que yo la llamo semipresencial, porque puedes hacerlo presencial o no, o en directo o en diferido también si no puedes asistir por lo de que los vídeos se quedan grabados. Esta convocatoria, que solo la hacemos una vez al año, la ventaja que tiene, y por eso estoy ahora insistiendo más y resolviendo dudas y todo, es que terminas en el retiro donde se ven los 4 últimos módulos.
Que si es obligatorio, a ver, en principio sí, entre comillas, porque yo necesito cubrir un número de plazas mínimo para que el retiro nos lo cierren para nosotros, porque es un sitio espectacular, súper grande, dedicado solo a los retiros de yoga, que yo reservo con muchísimo tiempo de antelación para que nos lo guarden para nosotros solos. Entonces necesito que por lo menos ese grupo se comprometa a venir, pero sí que es verdad que hay excepciones, que puede ser la tuya o que puede ser, siempre ocurre, ¿no? O sea, yo pido como ese compromiso de primeras, que la persona lo pueda adquirir el compromiso, pero si no, no pasa nada tampoco, porque hay gente que hace la formación online y que luego viene al retiro, entonces se compensa, ¿vale? Entonces, bueno, si puedes, y además yo lo recomiendo muchísimo porque en el retiro es todo presencial, todas las clases, pues viene Bea, viene Sara, vienen todas las profes que están en la formación, nos conocemos, hacemos todas las prácticas, hacemos, o sea, todas las cosas presenciales, obviamente, pues es diferente, ¿no? Entonces yo lo recomiendo siempre, pero si por lo que sea no puedes venir, no pasa nada, puedes hacer la formación semipresencial. Y en ese caso harías los 4 últimos módulos como lo haría una persona que lo hace en el formato online, ¿vale? Que serían, todas las clases estarían ya grabadas. Como te van a aparecer en los 6 módulos anteriores, también te van a aparecer esas clases grabadas por si en algún momento lo quieres repetir o no has podido asistir. O sea, te va a salir igual, ¿vale? Si vienes al retiro también te las voy a colgar igual, porque siempre hay gente que le gusta volverlas a ver, repasar o lo que sea. Entonces vas a tener acceso y el contenido es el mismo. Es verdad que la experiencia no es la misma, pero el contenido es el mismo. Entonces, perdón que he añadido ahí muchas preguntas en una, pero espero habértelo resuelto. Sí, ya está. ¿Vale? Y lo del retiro, de todas formas, yo siempre mando toda la información ahora en cuanto empiece la formación, porque ya hay gente que están en la convocatoria online que se quieren unir al retiro, entonces ya quieren saber la información y demás. Y también porque por el tema de reservar las habitaciones, porque eso lo hago totalmente, os comparto un Excel y que cada uno se apunte y quien primero se apunte se queda con la habitación. O sea, porque al final está muy bien porque hay todo tipo de alojamientos. Hay desde la persona que a lo mejor quiere ir individual, o incluso quiere ir con su marido o lo que sea, pues también se puede, y coger una habitación individual con su baño dentro y todo así fenomenal. O el que a lo mejor quiere compartir una tienda, un tipi con 8 personas más, pues también. ¿Vale? Y el coste del retiro es bastante económico porque es solo lo que cobra el retiro. O sea, yo no añado como ningún coste adicional porque ya es suficiente que pagáis la formación como para que sea más caro, pero pues es bastante económico, y si coges la habitación encima compartida y tal, más todavía, ¿no? Y es una experiencia que yo recomiendo mucho. Genial, gracias. Esa era mi De nada. duda. Vale. Vale, más preguntitas. Si queréis podéis ir quitando el micro y me vais diciendo. ¿2B? ¿Alguna pregunta? Que te veo ahí conectarte Lucía, ¿qué tal? con Buenas la cámara. tardes. Hola, ¿cómo estás? Oye, que te quería hacer una pregunta. ¿Cuánta gente es la que asiste al curso, más o menos? En la formación semipresencial tenemos un máximo de 35 personas. 35. ¿Y lo que es presencial? La parte presencial muy poca porque, claro, al yo estar en Marbella y llevo un año solo aquí, Ajá. realmente las personas que vienen igual vienen 3 o 4 personas. O sea, es muy Mm, personalizado. A pesar de que cabrían todos los que vamos a ser, vale, pero son poquitos porque, claro, yo la formación cuando la comencé hace unos años era desde el centro de yoga que tenía en Madrid y en Madrid, sí.
casi 100% de la gente era de Madrid, entonces era presencial y todo el mundo venía, ¿no? Porque era ahí. Vale. Pero ahora ya... Vale, pero que se puede combinar, ¿no? Hacerlo presencial y Sí, semipresencial, ¿no? O sea, es decir, sí. si yo O es que sea, vivo cerca, ahora mismo estoy en Marbella, con eso te digo todo, o sea que genial. yo vivo al lado, o sea que te quiero decir que vengo a Genial. Marbella 4 días en semana, con lo Fenomenal. que Sí, estaría viene muy cerca. poquita gente por eso. Entonces, bueno, para quien venga, pues mejor, ¿no? Porque al final lo aprovecháis más, es más, una experiencia más individual. Vale, Sé que tengo la seguridad de que vienen 3 o 4, pero igual luego que viven por aquí. vale, Luego a lo vale. mejor de repente hay alguien que vendrá algún fin de semana, pero Nada, vamos, no, sí. no te preocupes, no, pero la idea principal era pues, saber si había mucha gente en clase No, y cuántos no. éramos. Y luego el espacio. No sé si lo conoces, se llama Karuna y es un sitio que a mí me encanta, está fenomenal. Es una sala enorme con vistas al Sí, mar, está muy bien. O sea Caluna, sí, está- me suena Sí, bastante. mm, Vale, vale, pues nada más era esa mi duda. Muchas gracias. vale, genial. Nada. Chao, nos vemos. Chao. Lucía, perdón, una pregunta. Dime, ¿Algún equipamiento específico que tengamos que tener? O sea, más o menos tengo los elementos que uno suele usar en alguna práctica de yoga, pero algo fundamental. pues bueno, lo más importante, una esterilla que sea buena, que no te resbale, ¿vale? Que eso siempre mucha gente dice, no, pero a mí me resbala porque me sudan las manos. Entonces no, no es una esterilla buena, ¿vale? O sea, una esterilla que no resbale aunque te suden las manos o los pies. Que puede ser una esterilla de goma, de caucho, de microfibra, ¿vale? Suelen ser así las más adecuadas. Y luego, pues 2 bloques que pueden ser de madera o de corcho. Yo prefiero de corcho porque pesan menos. Y un cinturón y una manta de yoga. Eso así como lo más esencial y realmente tampoco necesitas nada más. Que tengas, si lo haces a distancia, que tengas buena conexión a internet y ropa que sea cómoda, nada más. Vale, gracias. Nada. ¿Más preguntas? Bueno, pues si queréis voy con las preguntas que me han hecho, ¿vale? Bueno, me han hecho la pregunta de la duración. Entonces, lo que os he comentado antes de febrero a julio, 6 fines de semana, los 6 primeros fines de semana de cada mes, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y luego, agosto no hay clase, descansamos. Y septiembre es el retiro, la primera semana de septiembre, ¿vale? Luego hacemos tutorías todos los meses, los terceros jueves de cada mes. Es decir, hoy, por ejemplo, hay tutoría desde las 4 de la tarde hasta las 7:30. Es bastante tiempo, pero porque hacemos tutoría de todos los temas, vamos todas las profes, entonces vamos viendo cada tema, preguntas y demás. Esto antes no lo hacíamos porque al final al ser semipresencial hay mucho contacto directo y hablamos mucho, pero bueno, también metemos ahí a las personas que están online, entonces nos enriquecemos todo el grupo y creo que es bastante interesante porque al final las dudas de una persona son las de otras también y si no puedes venir a la tutoría siempre mando las grabaciones. Luego, el formato, me han preguntado también, pues el formato son clases en directo por Zoom o de forma presencial la parte de pedagogía y la parte de práctica si queréis para venir en Marbella. No hace falta que me aviséis, podéis venir cuando queráis porque hay espacio para mucha gente, o sea que ahí no hay problema. Yo me comunico con vosotros por correo, a pesar de que hay un grupo de WhatsApp que tenéis, pero solo los alumnos, porque al final está bien que os conozcáis entre vosotros, luego de repente hay gente que vive en la misma comunidad y vienen juntos a practicar algún fin de semana o para luego el retiro, se construye ahí una comunidad muy bonita de cada grupo, entonces quien quiera estar, que por supuesto es opcional y no se va a decir nada importante ahí, pues se puede unir a ese grupo de WhatsApp.
Yo me comunico con vosotros por correo, entonces siempre como una semana antes de cada módulo, como os he dicho antes, son 10 módulos. Una semana antes de cada módulo yo os envío un correo con el horario, que siempre va a ser más o menos el mismo, con el horario exacto del tema que vamos a dar, a qué hora, con qué profe y demás. Y os doy ya acceso en la página web a los apuntes para que los podáis descargar, para que los podáis imprimir antes. Y luego después, como un par de días después del fin de semana, o incluso el día después, el lunes siguiente, ya cuelgo todos los vídeos para que los tengáis también en vuestro perfil de la plataforma, ¿vale? Para que los podáis o volver a ver o ver si no los habéis visto antes o lo que sea. Luego, en cuanto al formato, también hay, después de cada módulo, hay un cuestionario tipo test. Antes hacíamos como un examen final, pero luego hemos decidido que era mejor, como es mucho contenido, mucha información, hacer un cuestionario después de cada módulo con algunas preguntitas y lo rellenáis para ver que habéis afianzado todos los conceptos. Y hay algún trabajo en cada módulo, como por ejemplo cuando hagamos las posturas de yoga, pues hacer una ficha con una postura, las posturas como más importantes. O por ejemplo, cuando veamos un tema de filosofía, hacer una reflexión. Y cosas así que yo siempre insisto, porque esto es como algo que a la gente le agobia un poco, que es para vosotros, que por supuesto es para entregarme a mí al final del curso, cuando esté como todo el trabajo completo, si queréis que yo lo revise, que lo veamos y demás, pero realmente es un trabajo que es para vosotros, entonces no quiero que os agobiéis con eso, ni con los tiempos y demás, y luego que tampoco es para tanto, ¿vale? Que igual es rellenar una ficha o hacer un comentario y poco más. Luego hay algunos libros que yo pongo como recomendación, que todo eso lo explicaré el primer día de curso, explico todo esto mucho más en detalle. Hay algunos libros, pero que yo siempre lo digo, los podéis comprar o no, porque siempre los libros de yoga no son novelas, entonces son para estudiarlos, para que un profesor te lo explique en detalle. Entonces, como ya tenemos muchísimo contenido en la formación, no haría ni falta en realidad tenerlos, pero bueno, siempre está bien, ¿no? Como tenerlo ahí, como lo dice este libro, no lo estoy diciendo solo, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Y bueno, ya que estamos, os voy a compartir pantalla y os enseño ya lo que os encontraríais en vuestro perfil, ¿vale? Así ya lo veis. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, vale. Vale, pues aquí entraríais, ¿no? Formación de yoga, tal. Aquí estaría pues toda la información. Y cuando ya estéis logueados, aquí ya pues iniciáis sesión. Y lo que os vais a encontrar es esto. Bueno, aquí está el online, pero da igual, en el otro vais a ver lo mismo. En vez de poner online, pues pondrá semipresencial. ¿Vale? Entonces, aquí está la bienvenida al curso, 7 temas, ahora lo abro, material adicional, y aquí veis módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, hasta el módulo 10 y módulo despedida. Entonces, bienvenida al curso. Le damos a expandir y tengo todo esto, introducción y acceso a los contenidos, descarga del temario, ficha del alumno, cómo acceder a los contenidos, explicación de los temarios y de los trabajos. Material adicional, tutorías, cómo funcionan las tutorías. Tutoría individual, porque hay una tutoría individual conmigo también y ahí lo explico cómo lo hacemos y demás. Material, lectura de libros, explicación de los trabajos. Bueno, esto es como sobre todo las explicaciones de los temas que más me suelen preguntar, ¿no? Explicación del retiro, cómo modificar tu práctica. Luego, ahora en esto no voy a entrar ahora porque si no, es que me podría enrollar aquí horas y horas y tampoco hace falta, a no ser que lo queráis, alguien tenga una duda concreta, pero os voy a enseñar, por ejemplo, el módulo 1 para que veáis lo que os encontraríais, ¿no? En cada módulo hay 2 prácticas. Una que se hace el sábado y otra que se hace el domingo. Para la gente que lo hace online o que ese día no puedes venir, pues vais a encontraros 2 prácticas de 2 horas cada una. Entonces, entramos en la primera práctica y vais a ver
Aquí si le damos a iniciar, 1:49, ¿vale? Suele ser alrededor de 2 horas. Cuando lo hago yo en directo también dura 2, pero cuando está grabada igual dura un pelín menos. Aquí no hace falta que marquéis como completado o no completado, pero si lo queréis hacer bien, por tenerlo vosotros como el progreso ahí, la barrita de progreso que salga, pero eso da igual. Aquí estaría la práctica 2. Aquí ya empezaría módulo 1.0 pedagogía, ¿vale? Y aquí descargar apuntes. En cada uno os pondré para descargar los apuntes, ¿vale? Ahora no puedo salir de aquí. A ver. Si vamos al siguiente tema, aquí sigo yo y aquí los apuntes de lo que estoy explicando. Aquí sigo y los apuntes, o sea, los apuntes de cada vídeo. Estos vídeos ya están grabados, los hemos grabado este año, están actualizados y siempre los vamos actualizando. Pero lo hemos hecho así porque antes lo que hacíamos era grabar la clase en concreto, grabar la clase que hacíamos por Zoom, pero claro, cuando grabas la clase es mucho más larga, hay muchas intervenciones, la calidad del audio y del sonido es mucho peor, entonces por eso decidimos grabarlo como en buena calidad para la persona que no lo puedo ver en ese momento, pues que lo vea como mejor, ¿no? Pero vamos, es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, está Bea con su módulo 1, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, os enseño, por ejemplo, a descargar los apuntes. Bueno, justo estos son como una presentación. Normalmente tienen otro formato. Aquí está Sara explicando aquí este tema. ¿Vale? Y aquí los apuntes. Los apuntes a mí me gustan mucho cómo están porque yo, por ejemplo, necesito y me gusta cuando hago una formación tener toda la información, aunque sea muy larga y aunque sea mucho contenido, pero para no tener que estar como cogiendo apuntes de todo y tal, entonces te olvidas, ¿no? Porque está todo súper, súper en detalle. Incluso más información de la que quizá a lo mejor haga falta, pues también lo decimos, ¿no? Como material extra adicional para quien quiera profundizar en ese tema. ¿Vale? Entonces aquí habéis visto, por ejemplo, el módulo 1. Si le dais aquí a expandir, veis como todos los temas. Como veis, es bastante intenso. Luego el módulo 2, pues estaría la práctica 3 y 4. Saludo al sol, pranayama, budismo, articulaciones, trabajos, módulo 3. ¿Vale? Y así todos los módulos. De hecho, tenéis, bueno, si no lo tenéis, me podéis mandar un correo a lucia@declassyoga.com y yo os envío el temario, que tengo el temario tal cual y así lo podéis ver de todo esto que os estoy explicando de cada módulo y el programa completo también con toda la explicación de todo. Y luego el módulo de despedida, por ejemplo, el acceso a la Yoga Alliance, que esta formación te da acceso a que puedas ser profesor por la Yoga Alliance, que es un organismo internacional autorizado para que los profesores que están dentro enseñen yoga a nivel internacional. Educación continua, despedida, valoración de la formación. Bueno, básicamente eso os vais a encontrar. ¿Qué más cositas? Bueno, también que nada, el resto de preguntas más o menos las he respondido ya, porque ¿qué pasa que si no puedo ir a una clase? También más preguntas del retiro, pero más o menos las he respondido ya. También lo del tipo de yoga lo he respondido. Bea, no sé si quieres decir tú algo de tu parte de la formación, la parte de filosofía, si quieres. Sí, bueno, hola a todas. Sobre todo, un poco la pregunta que ha hecho alguien anteriormente
que también a mí me hacen esa pregunta, pero de cara en concreto de la filosofía, que ha preguntado esta persona, no recuerdo el nombre, que si estaba un poco desconectada de la práctica de asanas, que si las prácticas eran muy exigentes, pues a mí me hacen mucha gente la misma pregunta con respecto a la filosofía. No tengo ni idea de filosofía, nunca he estado en contacto con estos términos, con este conocimiento. Entonces, bueno, pues mi respuesta, por si os resuena eso, un poco lo mismo que ha dicho Lucía en torno a la pedagogía y a la práctica. En la filosofía, que es bastante compleja, como sabéis, seguramente la filosofía de la India, y sobre todo hay mucho, 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 es casi inabarcable, pero en esta formación partimos de las bases, ¿no? Y intentamos dar unas bases sólidas y firmes de lo que sería lo más importante que tenéis que saber en este nivel, para que luego vosotras, si os apetece, seguir explorando, seguir conociendo, seguir investigando en en todo este mundo que es infinito, pues que lo sigáis haciendo, pero desde las bases, ¿no? Intentamos enfocar siempre la filosofía no desde la subjetividad o desde la interpretación, sino siempre desde un punto de vista académico, o sea, tal cual es, o sea, tal cual lo estudiarías a lo mejor en una universidad, es decir, desprovisto de opiniones, para que luego seáis vosotras mismas las que busquéis el camino, vuestro criterio y le deis contenido a esas bases. Y luego, sobre todo, que algo que a priori es tan abstracto, tan antiguo y a veces tan complicado, pues lo intentamos traer a nuestra vida, ¿no? Intentamos hacer la interpretación a nuestro mundo occidental y a nuestro día a día, que no es a lo mejor el de una filósofa o un filósofo que puede estar todo el día pensando y meditando, ¿no? Sino como una persona que tiene su trabajo, sus hijos y su vida cotidiana. Y bueno, eso era el apunte que os quería hacer de la filosofía y del enfoque que le vamos a dar, porque hay gente que le da un poco miedo, ¿no? La filosofía de, ay, madre mía, esto es súper complicado. Bueno, pues inevitablemente nos tenemos que meter ahí en arena y ir hacia términos un poco complejos, un poco abstractos y tal, pero intentamos que sea desde las bases académicas sólidas y que vosotras a partir de ahí ya pues investiguéis o sigáis en este camino o no. Gracias, Bea. Yo quiero añadir también con respecto a eso que a mí me gusta llamarlo como este viaje, ¿no? Es como de verdad muy, muy transformador porque la práctica de asana, que es lo que todo el mundo conoce, es como lo más denso, lo que más se ve, ¿no? Y lo que más llama la atención a lo mejor de primera si no sabes de yoga y por donde entramos casi todo el mundo. Se explica desde una perspectiva en la que vamos yendo de eso, de lo más denso a lo más sutil, y entonces empiezas a descubrir y a transitar capas de ti, de verdad, desde tu cuerpo físico, cómo de repente te das cuenta que a lo mejor no puedes sostener una postura que relativamente es fácil, ni siquiera 5 respiraciones, como quizá tu respiración está totalmente entrecortada, tus hombros levantados por el estrés que tienes. Entonces es totalmente un espejo de tu vida, ¿no? Entonces para mí la formación o incluso la práctica, ¿no? Empezar a practicar yoga es como un acto bastante grande de valentía de poderte enfrentar a ti, a tus sombras, a tus luces también. Y lo que a mí me encanta de la filosofía es que todo lo que ocurre en la práctica se empieza a entender, ¿no? Empiezas a tener esa base de por qué está pasándome esto, porque de repente después de una clase de apertura de caderas me pongo a llorar, porque de repente después de unos meses de formación me atrevo a contar cosas que no se las digo ni a mi mejor amiga, porque me he atrevido y me he empoderado a cambiar de trabajo. Hay gente incluso a separarse porque estaba en ese proceso que no se atrevían. Yo que sé, siempre ocurren un montón de transformaciones y cosas que a mí me encanta y siempre lo veo y siempre me emociono, ¿no? Porque escuchas testimonios que son muy, muy bonitos, increíbles, que al final hacen que realmente confíes en que esto es un camino muy bonito y que funciona, ¿no? Y que transforma mucho y que es para toda la vida también, ¿no? Que una vez que empiezas, o sea, esto es como plantar unas semillas y luego vas viendo cómo van floreciendo y cómo crece tu autoconfianza, cómo de repente haces cosas que creías que nunca ibas a ser capaz, ¿no? O sea, y de verdad que ocurre.
Y al final nosotras solo somos el canal, ¿no? Para transmitir esa información y quizá pues, algunas personas como yo o como Bea, tal, lo hemos descubierto antes, ese camino y simplemente lo estás transmitiendo, pero ¿cómo ves que cuando se transmite esa información que no es mía, sino que es de generaciones, generaciones, generaciones atrás y miles de años, y esa filosofía tan ancestral, pero que es tan práctica a la vez, de repente se convierte en tu medicina para tu día a día, ¿no? Y la verdad que eso ocurre, ¿no? A todo el mundo y es muy bonito y muy transformador poder ver eso y cómo la práctica de repente pues se convierte en esa herramienta tan valiosa para tu día a día. Y luego también quería, perdón, añadir que Sara no ha podido estar, que es otra de las profesoras principales de la formación. Ella es profesora también la profesora de anatomía, que también diréis que tendrá que ver igual la anatomía o igual va a ser un poco más rollo o qué. Y todo lo contrario, porque al final ella lo hace también desde una perspectiva holística. Ella es profe de yoga, osteópata, fisio, trabaja con las emociones, trabaja con la terapia craneosacral, sabe mucho y de hecho después de la formación muchas de las alumnas se convierten en pacientes suyas, las sigue tratando, ¿no? A lo largo del tiempo y es muy bonito también conocer qué está ocurriendo a tu cuerpo porque casi todas las manifestaciones de lo que nos ocurre, las emociones, las enfermedades son somatizaciones de cómo estamos y que no nos sabemos escuchar, ¿no? Y entonces, esta es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, de aprender a escucharte, de aprender a darle a tu cuerpo lo que necesita, de equilibrar, reequilibrar, reequilibrar, y que da igual en el momento de la vida en el que estés y que nunca va a ser el momento perfecto. Se trata de que sea ya, que lo hagas ya, ¿no? Da igual cómo, pero que te enfrentes. Y poco a poco todo se va equilibrando. Y al final creo que todo el mundo lo que busca es estar en paz, ¿no? Y lo puedes llamar, ya os diremos miles de nombres, ¿no? Como lo llaman el budismo, como lo llaman en los Vedas, como Kaivalya, el Nirvana, el Samadhi, pero al fin y al cabo para todos es lo mismo, es como la libertad, la felicidad. Y parece como mentira, ¿no? Dices, ¿cómo están contando, ¿no? Igual estoy haciendo la formación de yoga porque me estaba planteando yoga o pilates, ¿no? Me está contando ahora de toda esta transformación. Pero es así. O sea que os animo porque bueno, es algo que es muy, muy bonito y muy transformador. Sí, yo un poco totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Lucía, que la experiencia mía propia, que he pasado por este tipo de formación, fue transformadora, pero también la veo en los alumnos que hacen las formaciones, toda la transformación que experimentan, porque al final el yoga, ya no digo esta formación, digo el yoga en general, la filosofía del yoga, da unas herramientas muy potentes de autoconocimiento, que a veces nos da un poco miedo mirar dentro de nosotros, porque lo que decía Lucía, me da miedo separarme, me da miedo cambiar de trabajo, pero el yoga te da unas herramientas potentes de autoconocimiento, tanto la práctica de asanas como la filosofía, por supuesto como la anatomía, porque veréis que ahora que parece que estamos describiendo como tres puntos, ¿no? La pedagogía, la filosofía y la anatomía, pero veréis que se entremezcla todo, o sea, todo está Mm, entremezclado, todo está relacionado, tal como enfoca Sara la anatomía. Dentro del yoga, la filosofía del yoga tiene que ver con la práctica de asana, la asana tiene que ver con la filosofía. Entonces lo vamos todo entremezclando y al final vemos que todo es un conjunto y al final te da bases, te das herramientas para tu vida. Tanto si quieres ser profesor de yoga como si quieres seguir dedicando a lo que te dedicas, te da unas herramientas muy potentes de transformación y de conocimiento. ujú. Es verdad, Gracias, o sea, Bea. parece que estamos ahí contando un cuento, pero en el yoga lo más importante es la experiencia, experimentarlo, no que te lo cuenten, Total, porque total. es lo mismo que la filosofía, es imposible describir un cierto estado de samadhi o de moksha, tal, no se puede describir, lo tienes que experimentar. Tienes que experimentar lo que es una meditación o simplemente una clase de yoga. A lo mejor alguna amiga, si practicáis yoga, le habéis dicho, tienes que ir a una clase de asanas porque es maravilloso, porque sales fenomenal, no sé qué, pero es que lo tienes que experimentar.
Por mucho que te lo cuenten, no vale. Hay que experimentar en el yoga. Porque el yoga es experiencia personal. Ya Sí. está. Gracias, Bea. Nada. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario final o tenéis alguna pregunta más para cerrar ya con esta charla. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido. Espero que os hayamos aclarado vuestras dudas, que os animéis y que estamos aquí para lo que necesitéis. Si hay cualquier duda, cualquier cosa, pues para resolverlas, para ayudaros. Y nada más. Os esperamos si queréis dentro de 15 días para empezar el viaje. Bueno, pues Bea, muchas gracias. Nos vemos ahora en un ratito, ¿vale? Bueno, gracias. Un beso a Que todas. tengáis buen Chao. día. Chao.